Piloto discrimina a mujer negra, pero no sabía que era esposa del dueño del avión. Nuestro sueño es llegar a 2000 suscriptores. Por favor suscríbete, dale me gusta, y sé parte del sueño también. El rugido de los motores del jet privado resonaba en el pequeño aeropuerto privado en las afueras de Miami. Era una mañana soleada y calurosa, el tipo de día en el que los vuelos hacia destinos tropicales eran especialmente concurridos. En la pista principal, un Gulfstream G650 relucía bajo el sol, con su elegante pintura negra y detalles dorados. Era evidente que pertenecía a alguien de considerable riqueza, alguien acostumbrado a viajar con estilo. Cerca del avión, un grupo de asistentes de vuelo y personal de tierra trabajaban metódicamente, asegurándose de que todo estuviera listo para el despegue. Entre ellos estaba el capitán Richard Mears, un piloto con más de 20 años de experiencia. Mears era conocido por ser meticuloso, pero también por su actitud algo altanera, especialmente hacia aquellos que consideraba fuera de lugar en los círculos exclusivos de la aviación privada. Cerca del hangar, una mujer elegantemente vestida en un conjunto blanco impecable se dirigía hacia el jet. Su cabello rizado estaba perfectamente estilizado, y sus gafas de sol de diseñador le daban un aire sofisticado. Se llamaba Camille Anderson, y aunque no llevaba más que una pequeña cartera, su porte y confianza irradiaban autoridad. Sin embargo, al acercarse al avión, notó las miradas inquisitivas del personal, especialmente de Mears, quien la observaba con una mezcla de curiosidad y desconfianza. ¿Puedo ayudarla en algo, señora?, preguntó Mears, deteniéndola antes de que subiera al jet. Su tono era cortés, pero su postura rígida sugería que no estaba del todo convencido de que ella tuviera derecho a estar allí. Camille se quitó las gafas de sol y lo miró directamente a los ojos. No, gracias. Todo está en orden. Estoy aquí para abordar mi vuelo. Mears arqueó una ceja, claramente escéptico. Miró alrededor, como si esperara ver a alguien más que pudiera acompañarla. ¿Su vuelo? Perdóneme, señora, pero este avión está reservado para los Anderson. Tal vez haya algún error. Camille inhaló profundamente, manteniendo la compostura. No hay ningún error. Soy Camille Anderson. El piloto la miró fijamente, como si evaluara la veracidad de sus palabras. Después de un breve silencio, su expresión cambió de cortesía a frialdad. ¿Tiene alguna prueba de que este avión es suyo? La pregunta cayó como un balde de agua fría, y los pocos miembros del personal cercanos dejaron de trabajar, fingiendo estar ocupados mientras escuchaban la interacción. Camille sintió que la indignación hervía dentro de ella, pero se negó a perder la calma. ¿Prueba? ¿Acaso le pide pruebas a cada pasajero que aborda un jet privado? Señora, respondió Mears, ignorando su pregunta, entienda que este es un avión muy costoso. No puedo permitir que alguien suba sin verificar su identidad. Es por seguridad. Mi seguridad está perfectamente cubierta. Gracias, replicó Camille. Si necesita confirmar algo, tal vez debería revisar el contrato de arrendamiento que mi esposo y yo firmamos cuando compramos este jet. Mears se cruzó de brazos, claramente sin intención de ceder. Hasta que vea algún documento o reciba una confirmación de que tiene autorización, no puedo permitirle abordar. Camille sacó su teléfono móvil y comenzó a marcar un número. Su paciencia estaba al límite, pero aún mantenía un tono calmado. Mientras esperaba que alguien contestara, Mears la observaba con una mezcla de escepticismo y superioridad, como si estuviera convencido de que en cualquier momento se descubriría una farsa. Cuando la llamada se conectó, Camille habló con firmeza. Hola, amor. Estoy en el aeropuerto, pero parece que hay un problema con el piloto. Dice que necesita prueba de que este avión nos pertenece. La voz al otro lado del teléfono, aunque tranquila, emanaba autoridad. Dame un momento, cariño. Esto se resolverá en segundos. Camille extendió el teléfono hacia Mears. Mi esposo quiere hablar con usted.
El piloto dudó un momento antes de tomar el teléfono. ¿Con quién hablo?, preguntó, con un tono que sugería que aún no estaba convencido de la legitimidad de la situación. Habla con Marcus Anderson, respondió la voz al otro lado, pausada pero contundente. Soy el dueño de ese jet y, además, de esta empresa de aviación privada. ¿Hay algún problema con que mi esposa aborde su propio avión? El color se desvaneció del rostro de Miers. Su postura altanera se desmoronó en cuestión de segundos. Balbuceó una disculpa, pero Marcus lo interrumpió. No me interesa escuchar excusas. Baje del avión ahora mismo. Su empleo con nosotros ha terminado. El piloto intentó protestar. Señor Anderson, por favor, debe entender. Lo que entiendo, replicó Marcus con una voz que cortaba como un cuchillo, es que usted acaba de insultar a mi esposa basándose en prejuicios. Y eso no tiene lugar en mi empresa. Si hay algo más que discutir, lo haré con el equipo legal. Por ahora, quiero que abandone el aeropuerto de inmediato. Miers devolvió el teléfono a Camille con las manos temblorosas, y sin decir una palabra más, se giró y comenzó a caminar hacia el hangar. Los otros miembros del personal intercambiaron miradas incómodas, tratando de mantenerse al margen mientras Miers se alejaba. Camille observó la escena con una mezcla de satisfacción y desdén. Aunque había logrado mantener la compostura durante toda la interacción, ahora que todo había terminado, sintió el peso emocional del momento. Sabía que esto no era solo un incidente aislado, sino un reflejo de algo mucho más profundo, los prejuicios que seguían incrustados en la sociedad, incluso en los espacios más exclusivos. Sin embargo, en lugar de dejar que la ira la consumiera, decidió que este episodio sería una oportunidad para algo más grande. Subió al jet con la cabeza en alto, decidida a usar su experiencia para arrojar luz sobre un problema que muchos preferían ignorar. Dentro del jet, Camille se dejó caer en uno de los amplios y lujosos asientos de cuero blanco. Aunque había logrado mantener una fachada tranquila, su mente seguía reviviendo el incidente con el piloto. La humillación de que alguien cuestionara su derecho a estar en su propio avión solo por el color de su piel era una herida profunda, pero no era nueva. Camille había enfrentado el racismo a lo largo de su vida, incluso mientras ascendía en su carrera como empresaria y filántropa. Sin embargo, este episodio era especialmente hiriente por lo absurdo y descarado que había sido. Mientras el avión despegaba, Camille decidió no quedarse de brazos cruzados. No era la primera vez que enfrentaba una situación como esta, pero sería la última vez que alguien lo haría sin consecuencias significativas. Su esposo, Marcus, era un hombre poderoso, pero también un defensor incansable de la justicia. Juntos, habían luchado por diversas causas, desde la equidad educativa hasta la reforma de la justicia penal. Ahora, Camille sabía que este incidente sería el catalizador para una nueva iniciativa, una que iría más allá de resolver solo este caso. Después de despegar, Camille tomó su laptop y comenzó a redactar un correo. Su asistente, Grace, recibiría instrucciones precisas para coordinar un comunicado público sobre el incidente. Pero Camille no quería que esto se limitara a una declaración genérica. Deseaba que la historia causara un impacto real. Quería exponer no solo al piloto, sino también a las actitudes que permitían que este tipo de prejuicios existieran, incluso en ambientes aparentemente exclusivos y progresistas. Mientras escribía, recordó una conversación que había tenido meses atrás con Marcus sobre la idea de crear un programa de sensibilización dentro de su empresa de aviación privada. En aquel momento, había pensado que sería una medida preventiva, algo para demostrar liderazgo social. Ahora, ese plan tomaba un carácter mucho más urgente. No solo quería implementar entrenamientos obligatorios para todo el personal, sino también establecer un sistema de reportes que permitirá a cualquier empleado o cliente denunciar actitudes discriminatorias sin miedo a represalias. El jet aterrizó en su destino, una isla privada que Camille y Marcus habían comprado años atrás para escapar del caos de la vida pública. Aunque el lugar estaba diseñado para ofrecer paz y privacidad, esta vez Camille no sentía ninguna calma.
A medida que bajaba del avión, un grupo de empleados los esperaba con sonrisas cálidas, pero su mente seguía enfocada en lo que tenía que hacer a continuación. En la villa principal, Marcus estaba esperándola con un abrazo. Era un hombre alto, de presencia imponente, pero con una calidez que contrastaba con su exterior serio. ¿Estás bien?, le preguntó mientras la estrechaba con fuerza. Lo estaré, respondió Camille, su voz firme. Pero esto no puede quedar aquí. Este piloto no solo me faltó al respeto a mí, faltó al respeto a todo lo que representamos. Necesitamos actuar. Y lo haremos, respondió Marcus, su tono igualmente decidido. He estado en contacto con el equipo legal. Ya envié instrucciones para que se revisen las políticas internas de la empresa. Además, quiero que este incidente sea público. No tenemos nada que ocultar, y si esto puede servir para abrirle los ojos a otros, entonces debemos hacerlo. Esa misma noche, mientras la brisa marina se filtraba a través de las ventanas abiertas de la villa, Camille y Marcus delinearon un plan. No se trataba solo de castigar al piloto, sino de crear conciencia y sentar un precedente. Decidieron que el incidente sería el tema central de una próxima conferencia que tenían programada con líderes empresariales y políticos. Querían demostrar que incluso en las esferas más altas de poder y riqueza, el racismo seguía siendo una realidad insidiosa. Además, Camille sugirió que invitaran a expertos en diversidad e inclusión para liderar una serie de talleres dentro de la empresa. Quiero que esto sea un modelo para otras compañías, explicó. Si logramos demostrar que se puede educar y transformar a las personas en lugar de simplemente despedirlas, entonces estaremos marcando una verdadera diferencia. A medida que pasaban los días, la historia comenzó a ganar atención en los medios. Un periodista que había escuchado rumores del incidente contactó a la oficina de los Anderson en busca de declaraciones. En lugar de esconderse, Camille decidió dar una entrevista exclusiva. En una sala elegantemente decorada de la villa, se sentó frente a las cámaras y narró su experiencia con una calma impresionante, pero con palabras que llevaban un peso significativo. No hablo de esto porque quiera venganza, dijo en un momento clave de la entrevista. Hablo porque esto es un recordatorio de cuánto nos queda por hacer como sociedad. No importa cuánto éxito tengas, cuánta riqueza acumules, el racismo sigue siendo una barrera. Pero no dejaré que eso me detenga. Usaré mi voz y mis recursos para asegurarme de que la próxima generación enfrente menos obstáculos de los que yo enfrenté. La entrevista se volvió viral, y las reacciones fueron inmediatas. Mientras miles de personas expresaban su apoyo y admiración, también surgieron críticos que intentaron minimizar el incidente o culpar a Camille por exagerar. Pero lejos de sentirse desanimada, Camille utilizó esas críticas como combustible. Sabía que cada comentario negativo era una oportunidad para educar y cambiar mentalidades. Una semana después, Marcus convocó a una reunión general con todo el personal de la empresa. El evento se transmitió en vivo a través de plataformas internas para garantizar que todos, desde los altos ejecutivos hasta los técnicos de mantenimiento, pudieran participar. Durante la reunión, Camille se dirigió al grupo, compartiendo su experiencia y anunciando las nuevas políticas que implementarían. Esto no es solo una respuesta a lo que me sucedió, declaró. Es un compromiso con el cambio. No toleraremos ninguna forma de discriminación en esta empresa. Y espero que cada uno de ustedes sea parte de esta transformación. La reacción inicial fue mixta. Algunos empleados aplaudieron las medidas, mientras que otros se mostraron escépticos, preocupados por cómo se implementarían los cambios. Pero Camille y Marcus estaban preparados para el desafío. Sabían que el verdadero cambio no ocurriría de la noche a la mañana, pero estaban decididos a liderar con el ejemplo. La segunda parte de esta historia apenas comenzaba, y ya estaba claro que el impacto sería profundo. El incidente en el aeropuerto había sido un recordatorio doloroso de la persistencia del racismo, pero también se había convertido en una oportunidad para inspirar acción y esperanza. Camille no podía cambiar el pasado,
pero estaba más que decidida a moldear un futuro donde nadie más tuviera que demostrar su valor o su pertenencia. En los meses que siguieron, la iniciativa de Camille y Marcus Anderson no solo transformó la cultura de su propia empresa, sino que comenzó a resonar más allá de los límites del mundo de la aviación privada. Lo que había empezado como una experiencia humillante en un pequeño aeropuerto se había convertido en un movimiento más amplio, atrayendo la atención de líderes empresariales, activistas y políticos. Pero mientras el mundo exterior parecía estar cambiando para mejor, Camille seguía enfrentando desafíos inesperados. Una tarde, mientras revisaba los informes de progreso de las nuevas políticas internas, Camille recibió una llamada de Grace, su asistente. Su tono normalmente calmado estaba teñido de urgencia. Camille, acabo de recibir una carta anónima. Es sobre el piloto despedido, Richard Mears. Camille dejó de escribir y tomó el teléfono con ambas manos. ¿Qué dice? Grace suspiró. Es una especie de disculpa, pero también una súplica. Afirma que ha estado recibiendo amenazas desde que se hizo pública la historia, y teme por su seguridad. Quiere hablar contigo. Por un momento, Camille se quedó en silencio. Parte de ella sentía que Mears estaba cosechando las consecuencias de sus propios actos, pero otra parte sabía que nadie merecía ser blanco de violencia o acoso. Envíame la carta, dijo finalmente. Quiero leerla antes de decidir qué hacer. Horas después, sentada en su oficina en casa, Camille abrió el archivo que Grace le había enviado. La carta estaba escrita a mano, con una caligrafía firme pero algo nerviosa. A medida que leía, no pudo evitar sentir una mezcla de emociones. Señora Anderson. No sé si recibirá esta carta, pero necesito intentarlo. Desde el día en que me despidieron, mi vida se ha desmoronado. Perdí mi empleo, mi reputación, y ahora incluso mi familia se siente avergonzada de mí. Pero lo peor no es eso. Desde que los medios publicaron mi nombre, he recibido mensajes de odio y amenazas, algunos incluso dirigidos a mi esposa y mis hijos. No escribo esto para justificar mis acciones. Sé que lo que hice estuvo mal, y lamento profundamente haberla tratado con desdén y prejuicio. Si pudiera regresar el tiempo, actuaría de otra manera. Pero ahora estoy en una situación desesperada y no sé a quién más acudir. Por favor, no busco compasión, solo una oportunidad para hacer las cosas bien. Sé que probablemente no quiera escucharme, pero estoy dispuesto a enfrentar cualquier consecuencia, siempre y cuando pueda proteger a mi familia de lo que está sucediendo ahora. Atentamente. Richard Mears. Camille dejó la carta sobre su escritorio y se recostó en su silla. Aunque las palabras de Mears parecían genuinas, no podía ignorar el hecho de que había actuado de forma injusta y cruel hacia ella. Sin embargo, también sabía que las amenazas hacia él y su familia no eran una solución. La justicia no podía depender del odio. Esa noche, durante la cena, Camille le habló a Marcus sobre la carta. No sé qué hacer, admitió. Parte de mí quiere ignorarlo, pero otra parte siente que debemos hacer algo. No quiero que esta situación se convierta en un ejemplo de represalias en lugar de cambio. Marcus, quien estaba sirviendo vino, la miró pensativo. Entiendo lo que sientes. Pero también debemos recordar que el objetivo de todo esto era educar, no destruir vidas. Tal vez deberíamos hablar con él. La idea de enfrentarse cara a cara con el hombre que había causado tanta humillación no era fácil de aceptar, pero Camille sabía que Marcus tenía razón. Si realmente querían liderar con el ejemplo, debían demostrar que incluso aquellos que cometían errores graves podían tener una oportunidad de redimirse. Unos días después, Camille y Marcus organizaron una reunión privada con Mears en una sala neutral. El piloto llegó puntual, visiblemente nervioso. Su apariencia había cambiado, parecía más delgado y cansado, como si llevara meses sin dormir bien. Gracias por verme, dijo Mears, evitando el contacto visual mientras se sentaba frente a ellos. Camille lo observó con una mezcla de empatía y cautela. Leí su carta, comenzó.
Y aunque no puedo olvidar lo que sucedió, creo que todos merecen una oportunidad de aprender y cambiar. Miers levantó la mirada, sorprendido por su tono. No espero que me perdonen. Solo quería disculparme personalmente y pedirles que, si pueden, ayuden a detener las amenazas contra mi familia. Ellos no tienen la culpa de mis errores. Marcus, quien había estado escuchando en silencio, intervino. Richard, lo que hiciste fue inaceptable. Pero Camille y yo no creemos en perpetuar el odio. Te ayudaremos, pero con una condición. Debes comprometerte a participar en nuestro programa de educación sobre diversidad e inclusión. No como un empleado, sino como alguien que puede compartir su experiencia y aprender de ella. Miers pareció desconcertado al principio, pero luego asintió lentamente. Haré lo que sea necesario. No quiero que mis hijos crezcan con los mismos prejuicios que yo. La reunión terminó con un acuerdo, y en las semanas siguientes, Miers comenzó a asistir a las sesiones de sensibilización organizadas por la empresa. Su participación inicial fue incómoda, pero con el tiempo, empezó a compartir sus propias luchas personales, incluyendo cómo había sido criado en un ambiente donde los prejuicios eran normalizados. Aunque el camino hacia su redención sería largo, Camille veía en él una chispa de transformación. Mientras tanto, el impacto de las acciones de Camille y Marcus continuaba creciendo. La historia de su encuentro con Miers, incluida su disposición para perdonarlo y trabajar con él, se convirtió en un ejemplo poderoso de cómo abordar el racismo desde un enfoque constructivo en lugar de punitivo. Las críticas no desaparecieron por completo, pero cada vez más personas comenzaron a reconocer el valor de su enfoque. A medida que avanzaba el tiempo, Camille supo que nunca olvidaría el dolor de aquel día en el aeropuerto, pero también entendió que ese momento había sido el inicio de algo mucho más grande. Ahora, más que nunca, estaba comprometida a construir un legado de cambio real, uno que inspirara a otros a enfrentar el odio con valentía y compasión. En los meses que siguieron, la narrativa alrededor de Camille, Marcus y el incidente con Richard Miers evolucionó en algo mucho más significativo que una simple historia de racismo y redención. La iniciativa que los Anderson habían puesto en marcha para combatir el racismo estructural en su empresa de aviación comenzó a extenderse a otras industrias. Lo que inició como una respuesta a un momento de humillación personal, se había convertido en un movimiento que transformaba mentalidades y derribaba barreras. Una tarde, Camille estaba sentada en su oficina, revisando informes sobre los programas de sensibilización en la empresa. Desde que Miers había comenzado a compartir su experiencia en los talleres, el impacto había sido notable. No solo estaba ayudando a otros empleados a confrontar sus propios prejuicios, sino que también había comenzado a colaborar en la creación de contenido educativo para nuevos empleados. Camille veía esto como un testimonio de lo que era posible cuando las personas enfrentaban sus errores con humildad y disposición para aprender. Sin embargo, no todo era progreso. A medida que la historia seguía ganando atención mediática, también surgieron voces que criticaban el enfoque de Camille y Marcus. Algunos argumentaban que ser indulgente con personas como Miers era peligroso, mientras que otros los acusaban de aprovechar el incidente para promover su imagen. Camille leía los comentarios con cuidado, evaluando qué críticas eran constructivas y cuáles no. Sabía que no podía complacer a todos, pero también entendía que el cambio real siempre enfrentaría resistencia. Una noche, durante una cena con Marcus en su casa, la conversación giró en torno a un próximo evento que los Anderson estaban organizando, una cumbre sobre inclusión y liderazgo, en la que participarían empresarios, académicos y activistas de todo el mundo. ¿Crees que deberíamos invitar a Miers para que hable?, preguntó Marcus mientras servía una copa de vino. Camille levantó una ceja. ¿Crees que está listo para algo así? Ha progresado mucho, pero también está lidiando con sus propios demonios. Precisamente por eso, respondió Marcus. Creo que su historia podría ser un poderoso recordatorio de que el cambio es posible. Además, mostraría a otros que la educación y la redención pueden ser más efectivas que simplemente castigar.
Camille reflexionó por un momento antes de asentir. De acuerdo. Pero quiero asegurarme de que esté preparado. Si lo hacemos, será porque puede inspirar, no porque queramos impresionar a la audiencia. La cumbre, que se celebraría en un lujoso hotel de Nueva York, atrajo a figuras influyentes de diferentes sectores. Desde líderes empresariales hasta activistas por los derechos civiles, el evento se convirtió en un punto de encuentro para discutir estrategias sobre cómo combatir el racismo y promover la diversidad en las organizaciones. Cuando llegó el día, Camille y Marcus se encargaron de abrir el evento con un discurso conjunto. Estamos aquí hoy, comenzó Camille, porque creemos que el cambio no es solo necesario, sino posible. Nuestra experiencia personal fue dolorosa, pero también nos dio una oportunidad, la de usar nuestra voz y nuestros recursos para hacer una diferencia. La audiencia, compuesta por cientos de personas, escuchaba atentamente. Camille habló sobre el incidente en el aeropuerto, pero no se limitó a describir su experiencia. También destacó las lecciones que había aprendido desde entonces, que el racismo no siempre es obvio, que todos tienen prejuicios que deben confrontar, y que la verdadera justicia requiere empatía y acción. Cuando llegó el momento de que Mier subiera al escenario, la sala estaba en completo silencio. Vestido con un traje oscuro, el expiloto parecía nervioso, pero también decidido. Tomó el micrófono y comenzó a hablar. Hace unos meses, cometí un error que cambió mi vida, dijo, su voz firme pero cargada de emoción. Fui racista. No hay otra manera de describirlo. Traté a una mujer increíble, la dueña de este avión, como si no perteneciera. Y lo hice porque crecí en un entorno donde esos prejuicios eran normales. Pero normal no significa correcto. Mientras Miers hablaba, compartió detalles sobre su crianza, su educación y cómo había internalizado actitudes que nunca antes había cuestionado. También habló sobre cómo las acciones de los Anderson lo habían obligado a confrontar esas actitudes y sobre el impacto que los talleres habían tenido en él. Lo que más me sorprendió, continuó, fue que Camille y Marcus no solo me señalaron mis errores, sino que me dieron una oportunidad de aprender y cambiar. Esa oportunidad me ha transformado, y espero que mi historia pueda inspirar a otros a hacer lo mismo. Cuando terminó, la sala estalló en aplausos. Aunque algunas personas aún eran escépticas, la mayoría reconoció el valor de su honestidad y el poder del cambio que había experimentado. Camille, sentada en la primera fila, sintió una mezcla de orgullo y esperanza. Sabía que este era solo un paso en un camino mucho más largo, pero era un paso significativo. Después del evento, mientras los asistentes conversaban en un elegante salón decorado con flores y luces cálidas, Camille recibió una llamada inesperada. Era la directora de una de las principales aerolíneas comerciales del país. Camille, dijo, he estado siguiendo tu historia y el impacto de tus iniciativas. Quiero proponer algo. ¿Qué te parecería colaborar con nosotros para implementar un programa similar en nuestra empresa? Tenemos miles de empleados en todo el mundo, y creo que podríamos hacer algo realmente transformador. Nuestro sueño es llegar a 2000 suscriptores. Por favor suscríbete, dale me gusta, y sé parte del sueño también.